Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno. Pensaba en lo que decía Francisco de cuando la esposa es de sabiduría. Todo el día, todos los días, a cada momento. Hay que prestar oído, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos avanzando marzo. Se ha hecho largo marzo. Creo que tiene 5 semanas. ¿O no? 4? 4 me dicen por allá. Para mí son como 10. Y de a poco nos vamos acercando a varias actividades que vamos retomando como iglesia. Esta semana comenzaron los plantíos. ¿Cómo estuvo? Qué bien, qué bueno, qué bueno. ¿Se echaban de menos? Yo también. A mí me tocó compartir con un precioso plantío que fue como una 11 de mujeres. Lo bueno que estaba Anthony. Éramos 2, jugando los autos. Y obviamente disfrutando de lo que el Señor tenía para nosotros. Y el Señor, horas previas al plantío, puso una palabra que entiendo está muy asociada al tema que estamos abordando como iglesia, que es el discipulado. Ya hemos visto la historia de Eliseo. ¿Recordamos a Eliseo? Sí. Tremendo Eliseo. Vimos también a Josué. No es menor Josué. Allá tenemos 2 nombres para quienes quieran tener varones y no saben algún nombre para su hijo. Ahí está. Josué, Eliseo. Mi suegro se llama Eliseo. Saludos, suegro. Y hoy día me gustaría hacer un paréntesis entre estas grandes personas que estamos viendo, porque vamos a concluir con una, que es Timoteo, pero no hoy, no hoy día. Pero sí vamos a preparar el camino para conocer más de este otro joven, ya del Nuevo Testamento. Ya estamos hablando de los años 40, 60 después de Cristo, Timoteo. Y vamos a compartir acerca del discipulado, pero aquel discipulado que se imparte siendo padre. Quizá no todos tenemos un hijo de sangre, pero Dios nos ha llamado sí a formar hijos espirituales. Así como lo hizo Pablo con su hijo espiritual llamado Timoteo. Así como lo hizo Moisés con un hijo espiritual llamado Josué. Así como lo hizo Elías con otro hijo espiritual llamado Eliseo. No eran sus hijos de sangre, pero los educaron, los trataron, los discipularon como si fuesen. Amén. Bueno, entreguemos este tiempo al Señor después de esa preciosa alabanza en donde hemos declarado que tú eres santo, Señor, y hoy día los ángeles en este momento es lo que están diciendo alrededor de ti, Señor, que tú eres santo. Y permítenos hoy día decir en nuestro corazón, decirte a ti que eres santo, Señor. Abre nuestros oídos para tus palabras que son santas. Abre y renueva nuestro entendimiento al precioso Espíritu Santo que renueva nuestra mente, nuestra manera de entender las cosas de este mundo, visible e invisible, Señor. Gracias por este día. Pedimos tu presencia, tu guía y tu enseñanza en nuestro corazón, Señor. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 11. El título de este mensaje del día de hoy es Padres e Hijos. En Deuteronomio 11, lo que leemos, bueno, en todo libro de Deuteronomio, son los preceptos, la voluntad, los mandatos, los principios que Dios quiere que el pueblo tome para sí.
Dios quiere que a su pueblo le vaya bien, no quiere que le vaya mal. Dios desea para nuestra vida el bien. Desea que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, nuestro espíritu. Él lo desea. Pero para que estemos en eso, debemos conocer cuál es su deseo completo para nuestra vida. Deuteronomio es una cátedra del buen deseo de Dios para nosotros. Y luego de estar hablando la importancia de que su palabra permanezca en nosotros, que la palabra de Dios permanezca en nosotros, dice lo siguiente en el versículo 18 de Deuteronomio 11. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Está diciendo entonces que como padres tenemos una labor muy importante hacia nuestros hijos. Y la labor es que esas palabras que están guardadas en nuestro corazón se las enseñemos. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando tomemos desayuno, cuando almorcemos, cuando vayamos de vacaciones, cuando los vayamos a dejar al colegio, cuando los retiremos del colegio, cuando vamos a hablar con la profesora, cuando hablemos con nuestros hijos, cuando hablemos con nuestros vecinos, cuando invite a un amigo. En todo tiempo. En todo tiempo el hijo es hijo. En todo tiempo el padre es, por tanto, padre. Hay un dicho en la cultura que dice que nadie nos enseña a ser padres. ¡Falso! No, es mentira. Porque tenemos un Padre Celestial al acceso, cercano, que Él desea que aprendamos de Él. Si alguno dice, es que nadie me enseñó a ser padre, a ver, primero entonces tienes que conocer a tu Padre, para que eso que tú piensas que es verdad, entiendas que no es verdad. Y lo precioso es que nuestro Padre, por tanto, nos llama a ser a nosotros hijos de Él. Pero siendo hijos, algunos de nosotros somos padres. Y mi hijo es mi hermano en la fe. Interesante. Esta mixtura de relación a la cual el Señor nos lleva a prestar mucha atención. Mucha atención. Aquí dice que estas palabras primero tienen que estar puestas, ¿dónde? En nuestro corazón. En ese habitáculo que ya sabemos lo importante que es. Todo lo que está en nuestro corazón, amados, es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro, lo que está en nuestro corazón, lo que nos hace doler nuestro corazón. Por eso es importante poder leerlo, porque también el corazón nos engaña. Por tanto, lo que nosotros creemos que es importante, a ver, ¿lo es o no lo es? ¿Es realmente importante en toda tu vida o es una etapa? Si es una etapa, entonces debemos entenderla así. Pero el Señor nos manda a guardar nuestro corazón en todo tiempo de nuestra vida. Y dice que también debe estar en mi alma. Entonces está apuntando a lo medular de mi ser, al corazón, está apuntando a lo invisible de mi ser, el alma. Y está apuntando también a mi cuerpo, que tiene que estar escrita en mi mano, tiene que estar escrita entre mis ojos. No las debo perder de vista, las palabras de Dios. ¿Alguien de acá le gusta usar diccionario? Aquel libro que probablemente una abuela tiene en un estante, que alguno dice... Real Academia Española, Sopena Ilustrado.
Aristos, Encarta para los más jóvenes, los que tenemos casi 40, y Carito. ¿Cuántas palabras hay en un diccionario? Bueno, depende del diccionario, obviamente hay diccionarios en toda lengua. A nosotros nos compete estar aprendiendo lo de la Real Academia Española, de la Real Lengua Académica Española, RAE para los demás. A la RAE. Son 93.000 palabras. ¿Alguien de acá, me incluyo, ocupamos las 93.000 palabras? Lo trágico es que cada vez menos. El cosa, cosito. La cuestión. Hagamos algo con esas palabras. Botémonos a la basura porque no sirven. Esforcémonos en conocer nuestra lengua. Esas 93.000 palabras. ¿Cuántas páginas tiene un diccionario de la Real Academia Española? No, tampoco. Son 2.432 palabras. Perdón, páginas. Perdón, 2.432 páginas. ¿Alguno de acá ha leído el diccionario de la A a la Z? ¿Cuál será la primera palabra del diccionario? ¿Y la última? Supayo. Zurdo. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? 783.137. ¿Cuántas de ellas están guardadas en mi corazón? 782.000. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? 31.102. 23.000 en el Antiguo Testamento. Cerca de 8.000 en el Nuevo. Por eso estamos leyendo y reflexionando en la oración en el Antiguo Testamento. Porque no es menor. El Nuevo Testamento está cimentado sobre el Antiguo. Hay una palabra, una frase, más bien dicho, en la Biblia que se repite 365 veces. 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Por tanto, esta palabra la podríamos leer, esta frase, una vez al año, cada día. ¿Cuál será? No temas, no tengas miedo. 365 veces se repite. ¿Coincidencia? ¿Diosidencia? Sí, Dios está detrás de esto. Dios está diciéndonos algo importante. Una vez al día, todo el año por completo nos dice no temas. En Génesis 3:10, Adán le dice, tuve miedo. Varios años después, Jesucristo le responde a sus discípulos, y creo que le respondió también a Adán, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. No los dejaré. Dios es increíble. Ahora, ¿por qué estas palabras? Porque lo que uno aprende es a hablar de niño. Esta semana estuvimos en un taller con León, interesante, acerca de cómo debe hablar, qué debe decir, qué no debe decir. Y para los papás también. Un niño entre los 6 meses a los 12 meses puede decir de 1 a 2 palabras. Impresionante. Dios con 2 palabras nos cautiva. Te amo. Listo. No necesitamos más palabras. Ese bebé puede aprender esas 2 y ya conoce al Señor. Lo interesante que un poco más adelante, con 2 años y medio, de 2 palabras pasa a 50. Y después, 1 año más, ya pasa a más de 1000. El salto es increíble. ¿Qué palabras va a estar aprendiendo ese niño? Bueno, la que el padre y la madre le enseñan. No otras. Bueno, sí otras. Pero los primeros son los papás.
Y Dios a nosotros nos ha entregado 783.137 palabras buenas para nuestra vida. ¿Cuántas de esas se las estoy dando a mi hijo? ¿Cuántas? Se las estoy entregando sin cambiar ni una coma, ni un sentido a mi hijo. ¿Cuántas? Y a los que no tienen hijos, ¿cuántas se las estoy entregando a alguien que necesita un padre espiritual? Muchos de los que llegamos a la iglesia llegamos con familia. Yo me incluyo ahora porque tengo familia. Algunos primero llegan los papás y traen a los hijos. A veces llegan los hijos y traen a los papás, a los hermanos. En mi caso, llegué yo. Pero nos faltó un padre, nos faltó una madre, nos faltó un hermano, porque Dios provee. Y alguien tuvo la responsabilidad de enseñarme, siendo niño, no teniendo esa herencia en casa, esa buena herencia de la palabra de Dios. Él proveyó. Eso es lo que hizo Moisés con Josué. Provisionó a ese joven, proveyó a ese joven, le entregó palabra y por sobre todo le entregó un rumbo, un llamado a su vida, dándole responsabilidad, haciéndose parte. Dios enseña a hijos a ser padres. Esa es nuestra realidad. Dios nos enseña, pero siendo hijos. Esa es la clave. Bueno, ¿cómo le debo enseñar a mi hijo? Bueno, yo tengo un padre del cual aprender. Por tanto, que mi hijo me vea a mí, o ese joven me vea a mí, aprender de mi padre. Si él ve eso, va a aprender de lo que yo le pueda entregar en el amor de Dios. Si ve que yo me muevo en la confianza de Dios y acato lo que Dios dice para mi vida y lo pongo como una palabra en mi casa, ese joven no va a hacer otra cosa sino que imitarlo. Y si no lo imita, lo va a tener acá guardado. Y cuando sea grande, va a saber no apartarse. Pero debemos tomar esa labor de hijos, ese rol de hijos y ese rol de hijos dependientes de un padre bueno, que quiere enseñarme. ¿Cómo llevar entonces adelante esta labor? Primero, saber que tenemos un Padre. Lo tenemos. Tenemos un Padre que nos ha recogido a cada uno de los que estamos acá. Salmo 27:10. El rey David está expresando profundamente a Dios sus sentimientos, sus emociones. Un hombre que fue perseguido por su rey. Un hombre que ama a ese rey, lo bendice y es perseguido por él. Por tanto, tenía contradicciones en su corazón. Por tanto, estaba, sí, fatigado, estaba cansado, su corazón estaba de aquí para allá probablemente, pero él se movía en la verdad. Pero eso no quiere decir que siempre estuvo firme. Cuando estaba débil, entonces buscaba esa firmeza en Dios. Y en este Salmo 27, léanlo, por favor. Es una completa dependencia de un hijo hacia su papá. Y el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Inmediatamente después reconoce que Él es Padre. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aunque mi mamá y mi papá me dejen, con todo eso y con todas las trabas que yo pueda tener en mi vida, con todo me va a recoger el Señor. Y me va a recoger como un padre. Y me va a amar como un padre. Entonces yo voy a amar en libertad. Lo voy a amar como un padre. Y le puedo decir entonces confiadamente y con certeza, enséñame. Guíame tú. Guíame tú. Y a los que no han tenido padre presente, deben conocer entonces a este buen padre. Deben conocerlo.
Y a los que hemos tenido padres presentes, gracias Señor por ellos. Gracias Señor por ellos. Porque aún siendo malos, porque no hay ninguno bueno, quisieron hacer lo bueno. Le pedíamos pan, no nos daban piedra, nos daban pan. Gracias por esos padres. Pero eso aún más exalta a Dios. Porque si aún esos padres que quisieron hacer lo bueno y eran malos, ¿cuánto más un padre 100% bueno va a querer lo bueno para mi vida? Y me va a llevar a amar a mi padre aún más y a mi madre aún más y bendecirlo aún más. Con todo nos recoge. Eso debemos tenerlo claro y presente, amados. Dios nos recogió. Tenemos que saber que Dios nos recogió. Porque entonces no voy a escatimar en esfuerzo en recoger a mi hijo. No voy a escatimar en esfuerzos, en noche ni día, ni en oración, ni en ayuno, en recoger a alguien que necesita un padre. A alguien que necesita aprender. A un joven que viene llegando. O incluso a un adulto que viene llegando. Porque aún siendo adulto, naciendo de nuevo, es niño. La palabra dice que es un bebé espiritual. Y con todo amor y gracia yo le puedo enseñar a esa persona, siendo más joven que él. Con todos los cuidados que están en la palabra. Con respeto, pero hablando verdad y amándolo. Es el mismo deseo de los maestros que están ahora con los niños. Es el mismo anhelo. Están entregando palabra de Dios. Están fortaleciendo lo que en la casa ya debiera estar. El conocimiento de Dios, el amor de Dios. Por eso, ellos están ahí. Y por eso, si no han terminado aún la enseñanza, esperar a que termine. Aunque nosotros terminemos antes. ¿Ok? Yo sé que igual voy a buscar a mi hijo. ¿Cómo estará? Pero confiemos. Porque también necesitan cerrar ellos. Segundo, ¿cómo podemos llevar adelante esta labor? Entregando propósito. Entregando propósito. El Señor nos entrega propósito a nosotros. Nos da un lugar. No nos deja, no nos toma para dejarnos en cualquier lugar. Al primer hombre que creó, que se llamó Adán, lo tomó y lo puso en el huerto. No lo puso en Júpiter. Gracias, Señor, que no nos puso ahí, en los anillos de Saturno. No nos puso en Plutón. Nos puso en un planeta que Él creó maravillosamente, equilibrado, bien diseñado, que se llama Tierra. ¿Quién le puso tierra? Pero se llama Tierra. Y no lo puso en cualquier lugar. Lo pongo en el océano, donde caiga. En el océano Atlántico lo voy a poner. En una isla lo voy a poner. En Groenlandia lo voy a poner. No lo puso en cualquier lugar. Lo puso en medio del huerto. No lo puso en el desierto de Atacama. Pobre hombre se lo hubiera puesto ahí. Lo puso en un lugar que ya estaba preparado. Estaba todo equipado. Todo equipado. Con frutas. Con verduras. Todo para hacer una ensalada. Solamente tenían que entrar ahí y administrarlo. ¿Cuántos árboles habían? Muchos. ¿De cuántos no debía comer? ¿Pero cuántos sabía? ¿Cuántos no debía comer? La proporción es tremenda. Lo dejó en un lugar bueno, con provisión, y no lo dejó vagando. Ya, camina, sé libre, vive la vida.
sé eco-friendly. No. Trabaja la tierra. Cuida. Ahora, hay animales. ¿Algún voluntario para ponerle nombre? Solamente había uno. Ponle nombre a cada uno de los animales. ¿Cuántos habrá tardado? No lo sabemos. Tenía tiempo. Y después le dijo, he aquí una ayuda idónea, es parte de tu cuidado. Ya sabemos lo que vino después. Pero ese hombre tenía un propósito. Y el mayor de todos era caminar con Dios en el huerto. Y esa fue la mayor pérdida. La mayor pérdida. De ahí la humanidad viene en declive. Pero hay un propósito que está ahí latente. Y en ese propósito logramos reconocerlo cuando volvemos a ese huerto. Y ese huerto hoy día es Jesucristo. Ese huerto hoy día son las palabras de Dios. Ese huerto hoy día es mostrado y nos guía el Espíritu Santo a vivir ahí. A reconocer que ese árbol no, ese árbol sí. Y que por sobre todo yo puedo caminar con Dios. Así también, padres, debemos entregar un propósito a nuestro hijo, a nuestra hija. Jóvenes deben buscar un propósito. Adultos mayores debemos buscar un propósito. Matrimonios debemos buscar un propósito, porque lo hay. Lo hay. Y está dispuesto porque tenemos un Padre bueno que lo quiere mostrar. Para mi hijo, propósitos le faltan. ¿Qué puede hacer? ¿Será un ingeniero? Dice el abuelo. Un gran arquitecto sería perfecto. Hay una canción que lo dice. Hay un sinfín de oportunidades. Pero la canción dice que sea como Jesús Nazareno. Es el propósito más alto. Que sea como Cristo. Y entonces que sea un médico como Cristo. Que sea un astronauta como Cristo. Que sea un profesor como Cristo. Que sea, ayúdenme, psicólogo como Cristo. Que sea carpintero como Cristo. ¿Qué quiere estudiar usted? Un periodista como Cristo. ¿Qué quiere estudiar usted? Un doctor como Cristo. ¿O no? Primero que sea como Cristo. Lo demás, añadidura. Lo demás, añadidura. Pero ¿quién lo va a enseñar? ¿Y de quién va a aprender? Porque si yo digo algo y hago otra cosa, me convierto rápidamente en un fariseo. En un sepulcro blanqueado, por fuera brillante, por dentro huesos secos. Pero si soy consecuente con la palabra de Dios, la guardo y la pongo en obra, no va a haber problema. Y si me equivoco, tengo a dónde ir, a arrepentirme, que mi hijo vea que yo hago eso. Que mi hijo vea que yo me arrepiento, que yo también soy hijo sujeto a un padre. Y que como padre no me las sé todas, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo por amor a él y por amor a mi padre. Y tercero, cómo llevar adelante esta labor, saber que siendo padre siempre somos hijos. Siendo padre siempre somos hijos. Nunca dejamos de serlo. Nunca. Aunque mi padre fallezca, aunque mi madre me deje, con todo me recogerá el Señor y será mi padre, con todo. Él va a ser mi papá. Si estamos acá, y esto me gustaría hacer una encuesta, pero es porque probablemente alguien veló nuestro sueño. En algún momento de nuestra vida alguien nos cuidó el sueño. No se vaya a despertar el niño. Alguien lo hizo. Alguien tomó esa labor de mientras nosotros dormíamos, que estuviéramos bien. Que siendo bebés no rodáramos y nos cayéramos por la cama. Que mientras jugáramos no nos dañáramos tanto. Alguien tuvo ese cuidado.
No estamos acá porque nosotros hicimos nuestra labor. O sea, como guagua. ¿Quién puede decir que como guagua se cuidó a sí mismo? Imposible. Ni Superman. ¿O no? Superman siendo guagua necesita papá. Nadie acá, siendo bebé, se cuidó a sí mismo. Por eso que en Cristo estamos llamados a nacer de nuevo, porque necesitamos ser guaguas, bebés espirituales, y reconocer ahí que yo no me puedo cuidar a mí mismo. Necesito que mi Padre me cuide. Y así también, como mi Padre vela por mí en todo tiempo, yo debo velar por alguien en todo tiempo. Por alguien. Debo estar velando. Al menos uno. Debo velar por ese uno. Velar bien. Decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, duerme tranquilo, yo estoy acá contigo. Salmos 3, versículo 5. Yo me acosté y ¿a quién le gusta acá acostarse y dormir? A todos. No voy a preguntar a qué hora, pero a todos nos gusta acostarnos y dormir. Y por favor que nadie nos moleste. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová me sustentaba. Ahí. Yo me acosté y me dormí porque mi Padre me sustentaba. No me dejaba, me sustentaba. ¿A quién tenemos hoy día en nuestro regazo? ¿A quién? En los plantíos. Encargados. Nos hablo nosotros también. ¿A quién estoy sustentando? Velando día y noche, entregándole verdad. Padres, estamos llamados a ser real sacerdocio, a cumplir esa labor en nuestra casa. Jóvenes, sé que no son padres, pero ¿a quién están sustentando? ¿A quién? ¿A quién están guardando tal cual Dios lo guardó a ustedes? Y eso, amados, es parte clave del discipulado. El cuidado. Un padre habla verdad a su hijo. No debe hablar mentira a su hijo. Eso es sandía, no es alcayota. No los confundas. No sé a qué sabe la mermelada de sandía, pero la de alcayota es mejor. No te confundas. Eso no es pera, es manzana. No te confundas, eso no es amor. Es cariño, es atracción. Sí, pero el amor es más que eso. Es más de lo que yo te puedo demostrar también. Yo sé hablar verdad al hijo. Hijo, no todos son amigos. Jesús no a todos llamó amigos. Y cuando lo llamó amigo, le dijo, el que es amigo está dispuesto a dar su vida. Ahí está un amigo. Hijo, no temas ni que tus rodillas se tiriten si es que hoy día te corrijo. Entiendo que eso no es causa de alegría, es tristeza, pero te amo. Porque como padre te voy a hablar verdad. Eso está en Hebreo 12. Lo parafraseé, pero eso está. Y si no lo hace uno, y si estamos soltando esta labor con todo a ese niño, a ese joven, a esa persona nacida de nuevo, lo va a recoger el Señor. Pero Dios nos va a preguntar a nosotros, bueno, ¿cómo estuviste en esa labor? Por eso es importante. Dios nos enseña a ser padres. Yo desconozco
Bueno, en ningún lado sale que Pablo tuvo hijos, pero sí tuvo hijos espirituales. Timoteo, Tito, Silas, Juan Marcos, Lucas, Juan Marcos más de Bernabé. Tuvo hijos espirituales. Los amó como tal. Onésimo. Filemón también. Eso es el discipulado, amados. Eso también es el discipulado. Por eso era necesario el paréntesis. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Bueno. Hay una palabra que Dios le dijo a Josué en Deuteronomio 34, el último capítulo, cuando Moisés sabe que Dios lo va a tomar, que ya no le queda tiempo, va con Josué al tabernáculo. Dios le dice a Moisés, Moisés, tú vas a morir, el pueblo va a hacer esto, va a decidir fuera de mí. Y quien debía tomar el rol era Josué. Y Josué escuchando esto, y Dios de pronto deja de hablar con Moisés y le dice a Josué, no temas, sé valiente, no temas. Una de las 365 veces se la dijo a Josué, no temas, no temas, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Eso es todo. Esforzarnos y ser. ¿Es difícil? En Cristo no. Esforzarnos y ser valiente. Porque el Señor nos va a dar favor. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por recogernos. Tú eres nuestro Abba, nuestro Padre Celestial. Gracias porque tu unigénito pasó a ser primogénito. Tu Hijo nos llama hermanos y podemos llamarte a ti Padre. Gracias por ser un buen Padre. Amén. Gracias por ser un buen papá. Gracias por hacernos parte de tu árbol genealógico, Señor. Gracias porque nos has añadido a tu herencia, a tus riquezas, Señor. No nos has puesto deudas, nos has puesto riquezas, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como tú, con nuestros hijos de sangre e hijos de corazón, estos hijos espirituales. Pon en nosotros el deseo y el anhelo, Señor. Y oramos hoy día por toda persona que sea niño frente a ti. Amén. Guárdalos, Señor. Sí, Señor. Guárdalos, Señor. Que esta palabra de que puedan dormir en paz y despertar en paz se cumpla en sus vidas, Señor. Te pedimos por toda persona que te está conociendo, Señor. Guárdalos del mal, líbralos del mal y rodéales de personas que le muestren a este Padre Celestial, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, te alabamos como hijos que somos, Señor. Amén.